Hola a todos, ¿cómo están? En este contenido vamos a estar revisando un amplificador de audífonos de la marca Behringer, la referencia Microamp HA400. Vamos a estar revisando sus conexiones y controles. Primero que todo, debemos saber qué es un amplificador de audífonos. Un amplificador de audífonos es un equipo, o en este caso un dispositivo, que nos permite duplicar las señales de los audífonos. ¿Y para qué se usaría este tipo de dispositivos? Puede ser para una banda musical y que cada músico tenga sus propios audífonos para escuchar lo que se le conoce como el click, la guía o los multitracks musicales de lo que están tocando. También se puede usar para creadores de podcast y poder repartir audífonos a cada participante que esté en el podcast. Entonces, eso es en resumidas cuentas lo que hace un amplificador de audífonos. Recibe una señal de audio, en este caso estéreo, y reparte para varios audífonos, como es el caso que tenemos acá, que es un amplificador para 4 audífonos. Entonces aquí tenemos el amplificador de audífonos, el Behringer Microamp HA400. Entonces esta es la parte frontal. En la parte frontal, como vemos, tenemos 4 controles, en este caso de volumen, que son internamente potenciómetros, y de aquí controlamos la salida de cada audífono. En este caso tenemos enumerado el audífono número 1, 2, 3, 4, igualmente acá en la parte de arriba que están enumerados, y bueno, esta es la parte del frente. Aquí también a un lado tenemos un LED indicándonos el encendido del amplificador, y lo demás ya que es la serigrafía o la información del amplificador. Avanzamos un poco más adelante, tenemos aquí un costado, la vista de este lado, esta siguiente vista que es en la parte de atrás, las conexiones, y bueno, aquí ya el amplificador, como lo vemos aquí en esa parte, ya en todos sus lados, las entradas, las salidas, controles que trae el amplificador. Vamos a estar revisando aquí o haciendo una revisión un poco rápida. Ya en el video es donde vemos ya una revisión un poquito más detenida, que es la parte del video donde ya pues podemos estar viendo el amplificador un poco más en su totalidad. Pero esta revisión, esta siguiente parte, es realizar ya un poco más de información en estas conexiones y lo demás que trae el amplificador. Y como vemos aquí en el manual del amplificador, su manual donde ya nos indica un poco más de información en las conexiones, los controles de volumen. Este manual lo podemos encontrar en la página de Behringer y aquí nos indica las conexiones y lo demás. Entonces tenemos aquí las conexiones, igual como nos indica en el manual, cómo lo podemos conectar en el caso de un mixer, una consola, y bueno, las aplicaciones de ese amplificador pueden ser varias. Aquí vemos la medida de un costado, lo medimos en el caso de centímetros, que son 10.4 centímetros o 10 centímetros 4 milímetros. En la página de Behringer, si vemos acá en el manual, nos da unas indicaciones aproximadas de las medidas que trae este amplificador. Las medidas nos puede indicar en milímetros o también en pulgadas, como lo vemos en la parte de acá. Entonces, si vemos las dimensiones de largo, como vemos en esa parte, son 104 milímetros. La medida que vemos acá, que son aproximadamente unos 104 milímetros. Y si vemos acá, ya en este lado, son unos 56, 57 milímetros. Y en la página nos indica que son unos 57 milímetros, que es esta parte de acá. Aquí en las dimensiones nos indica el alto, la profundidad y el ancho, que corresponden aquí también en orden: el alto, la profundidad y el ancho. Si seguimos acá de ancho, solamente estamos midiendo la parte metálica, que nos da unos 30 milímetros, pero resulta que la medida que nos da en este lado es contando desde donde arrancan las perillas o los controles de volumen, y son alrededor de unos 47 milímetros. En el manual, esa es la medida que nos da de alto, que son 47 milímetros, pero la medida la está contando desde las perillas, o sea, desde esa parte de acá, que es la perilla. Entonces, esa es la medida que nos da
este amplificador pues no es un dispositivo tan grande, es más bien pequeño y portable. Entonces así es como es físicamente lo que se ve en la parte pues afuera, física o exterior en este amplificador de audífonos. Ahora, como lo tenemos acá, ya es desarmado y el amplificador está compuesto en la parte física, se compone de dos tapas o dos carcasas metálicas, las 4 perillas, tornillos que son alrededor de unos 6 tornillos y la parte electrónica, que es lo que también vamos a ver todo, y la parte de la tarjeta electrónica. Aquí tenemos la parte metálica, bueno, ya vimos esa parte del frente, pero así está compuesta esta lámina, que esto es metálico, lo que se compone parte de la carcasa del frente del amplificador de audífonos, y la parte trasera, que es también otra parte metálica o una lámina doblada, y también con sus respectivos orificios donde van las conexiones del amplificador. Un sello donde trae cierta parte de información y número serial. Ahora, esta es la tarjeta electrónica. Vemos aquí en la parte de abajo o en la parte inferior donde trae algunos componentes como son algunos integrados. Se alcanzan a ver resistencias, diodos y condensadores. Y también la parte de las soldaduras de componentes. En la tarjeta en la parte ya superior tenemos las 4 conexiones de los audífonos, un jack de entrada, en total pues tenemos 5 jacks, que 4 pertenecen a las entradas de los audífonos y el número quinto, o bueno, un jack, pertenece a la entrada de señal de audio para poder alimentar los amplificadores hacia los audífonos. Tenemos también la conexión del adaptador de energía o adaptador de corriente, los 4 potenciómetros para controlar los niveles de volumen de los audífonos y algunos componentes que vemos electrónicos como son algunos filtros y un diodo LED. Y lo que alcanzamos a ver en la parte inferior, en la PSB, ya son las pistas para la comunicación de los componentes electrónicos. Los potenciómetros que tiene ese amplificador de audífonos, que son los que controlan cada salida para cada audífono. Recordemos que este amplificador es estéreo, o sea, maneja cada salida de audífono estéreo. Entonces los potenciómetros son de 6 pines, en este caso porque toda la señal de audio que maneja es análoga, señales análogas. Entonces el potenciómetro es de 6 pines. 3 pines manejan un canal, en este caso puede ser el izquierdo, y los otros 3 pines manejan el canal derecho. Entonces este potenciómetro viene así de esta forma, en el caso cuando maneja señales análogas, para poder manejar tanto la señal L y la señal R. Entonces de estos 6 pines hay 2 pines que pertenecen a la señal de tierra, otros 2 pines a la entrada de señal de audio y los siguientes 2 pines a las salidas de audio. Entonces por eso es que tienen 6 pines de conexiones para poder comunicarse con todas las entradas y las salidas de audio, en este caso pues de los amplificadores que trae internos. Aquí tenemos los jacks, que son las entradas de conexión. Tenemos 4 salidas, jacks para audífonos, y la entrada de señal de audio también en tipo jack. Estos son jacks que son de unas dimensiones. En el manual encontramos que el jack es de tipo estéreo y es de 6.3 milímetros. Cada salida de impedancia o de carga de impedancia, la entrada de impedancia dice que es de 100 kiloohmios y nivel de entrada de más 15 dBu. Esto es en la parte de la entrada de señal de audio. Ahora tenemos la salida de auriculares. También maneja jack estéreo de 6.3 milímetros con una impedancia aproximadamente de 80 ohmios. Según nos dice aquí la información, que el nivel de salida máximo es aproximadamente unos 40 milivatios a una carga de 100 ohmios por cada salida de audífono. Tenemos que recordar o saber que los amplificadores vienen dependiendo los milivatios a la carga de impedancia que le coloquemos en la salida de los audífonos. O sea, me explico. Si tenemos audífonos de alrededor de unos 100 ohmios, entonces nos estaría entregando 40 milivatios por cada canal hacia los audífonos, en el caso pues de la potencia. Si colocamos o conectamos audífonos de más de 100 ohmios, esa potencia de milivatios
nos baja, entonces el audífono pues suena menos. Y si la impedancia la bajamos en el audífono, pues al audífono le van a estar entregando un poco más de milivatios. Entonces es algo que debemos tener en cuenta, pero al menos con esta información ya tenemos un dato más o menos de cómo estaría funcionando con ciertos audífonos este amplificador. Ahora tenemos esta entrada que está en la parte de atrás, que es un conector, un jack también, y es la entrada de alimentación para el amplificador. La entrada de alimentación, según nos dice aquí el manual, que maneja un adaptador de corriente externo de 12 voltios a 150 miliamperios. Y este símbolo acá quiere decir que son 12 voltios DC, o sea, es un adaptador ya con corriente rectificada DC, 12 voltios a 150 miliamperios. También nos maneja acá o nos da una información de tensiones de red, pero pues esto ya es dependiendo el país o dependiendo la ubicación donde estemos, va variando mucho esta parte de los voltajes. Aquí en esta parte lo que logramos ver es parte de la información de los filtros que trae en este lugar. Vemos que son filtros de 100 microfaradios a 16 voltios. Aquí lo que podemos ver, uno, aquí hay otro, tenemos dos en total, y aquí en esta parte tenemos otros dos. Recordemos que este amplificador tiene 4 salidas de audífonos. Estos 4 filtros pues pertenecen a cada salida de cada amplificador. Pero aquí también en un extremo tenemos otro filtro que es un poco diferente. Y en esa parte de aquí tenemos otro filtro también que en tamaño se ve diferente, por lo cual ese filtro, si está cerca aquí al jack de entrada de alimentación, es un filtro que posiblemente pertenezca a la entrada de alimentación como para limpiar un poco más el voltaje. Y este otro filtro puede pertenecer a la salida del amplificador, o sea, trae un circuito aparte en la salida y que posiblemente ese filtro pertenezca a esa etapa de salida. Ahora tenemos aquí en la parte de abajo o en la parte inferior del amplificador y ya vemos parte del circuito. Vemos que no tiene tantos componentes como creeríamos, y lo que vemos acá es un amplificador operacional, en este caso un integrado que es el 4580, y ya los componentes que vemos a los lados son resistencias y lo que son condensadores, también diodos. La verdad no vemos mucho, solamente este diodo. Puede que en la parte de abajo creo que hay por ahí otro diodo de la entrada de alimentación, pero lo que vemos es que realmente el circuito no es muy grande que traiga este tipo de amplificadores. Como vemos acá, trae 1, 2, 3, en la parte de abajo trae 4 integrados operacionales que están todos aquí en línea, que normalmente pertenecen a la salida de cada amplificador de audífono, y tenemos otro operacional que por lo regular es el amplificador de entrada de señal. Pero como vemos es un PSB que no trae muchos componentes electrónicos, es un circuito realmente más bien un poco sencillo. Vemos acá el operacional 4580. Y si queremos tener más información sobre este integrado, pues ya podemos dirigirnos a la página donde podemos encontrar información sobre este tipo de integrados. Realmente pues hay muchas páginas o muchos lugares donde podemos encontrar información sobre este tipo de integrados. Y en esta información que encontramos acá, vemos que este integrado viene tanto en sistema de peine, en tipo araña, y también tipo araña pero en tipo SMD, también de montaje superficial, y ya nos da las medidas de cuánto mide cada integrado, dependiendo pues el que se pueda escoger, dependiendo del proyecto, para poder diseñar la placa PSB. Aquí tenemos información también lo que son los niveles de operación de voltaje, señal ruido, ganancia, distorsión, rangos de voltaje nominal y bueno, y otros. Podemos tener información de cómo se ha compuesto este integrado en la parte interna. ¿Y un integrado qué es? Un integrado es la integración, tal como dice la palabra, integrado, y es la integración de varios componentes, o sea, la unión de varios componentes y todo dentro de un solo encapsulado. Como vemos, así está compuesto este integrado operacional. Realmente, o sea, si ya conocemos un poco más de símbolos, este símbolo que vemos en la parte de acá, estos son transistores, el símbolo del transistor. Vemos que aquí hay varios transistores
resistencias, ese es el símbolo de la resistencia, diodos, condensadores y bueno, así sucesivamente hasta formar el circuito integrado. Y este integrado operacional, más o menos basándonos en este diseño, podemos hacerlo a base de transistores. Aquí tenemos un FET, pero si ya lo conseguimos pues encapsulado, integrado, entonces lo podemos usar de esa forma, o ya si queremos hacerlo, como había dicho, a base de transistores, que aquí tenemos un circuito base por donde lo podemos diseñar. Aquí viene de esa forma, que es tipo araña de 8 pines. Aquí nos dice la numeración, cada pin y cuál es la conexión de cada pin. Aquí tenemos información y también tenemos la información del integrado, que es tipo peine. Y aquí un poco más de información y más abajo también rangos de trabajo de este tipo de integrados. Ya si queremos más información, pues ya podemos dirigirnos a una página donde encontremos el PDF o el datasheet de información sobre este tipo de integrados. En total son 5 integrados que vienen en esta placa PSB de referencia 4580. Por ende, pues el circuito prácticamente es igual de los 4 amplificadores para los audífonos, y el número quinto, que sería el amplificador de entrada de señal, también debería ser muy similar. Aquí vemos el PSB que viene marcado, en este caso pues el fabricante, que es Behringer, y el PCB es el P03B6 y el número de serial del PSB con su revisión. Ahora lo que vemos acá es la perilla. En el caso es hecho totalmente de pasta, una perilla plástica en este estilo. La conexión de esta perilla hacia el potenciómetro se le conoce como media caña. Como vemos aquí en este potenciómetro, si vemos esta espiga se le llama media caña. Realmente es como si fuera un círculo pero medio, y cuando se le conoce que es caña entera, el círculo es completo, pero en este caso estamos prácticamente a mitad del círculo, entonces se le conoce una conexión de media caña. La impedancia del potenciómetro, como alcanzamos a ver acá, tiene una referencia que es B104, y el B104 es un potenciómetro de 100 kiloohmios o de 100.000 ohmios. Aquí tenemos este LED que es de color amarillo o ámbar y es el que nos indica el sistema de encendido del amplificador. Este filtro aquí lo podemos ver un poco más cerca a la parte de la referencia y nos dice que es de 25 voltios a 47 microfaradios. Y el filtro que viene un poco más grande es de 25 voltios a 1000 micros. Por lo general, este tipo de filtros, cuando vienen muy cerca de la entrada de energía, es un filtro que ayuda a rectificar o a limpiar un poco más esa parte eléctrica o la parte de los voltajes, los rizos de voltaje, para poder que la alimentación que llega a los circuitos o al circuito electrónico sea un poco más limpia. Y así es como viene compuesto este amplificador de audífonos. Vemos que la verdad pues no son muchos componentes. La parte electrónica también es algo sencilla, no es muy compleja, pero así es como viene compuesto este tipo de amplificador. Y si te ha gustado este video, compártelo. Tenemos también redes sociales y te invito a suscribirte. Aprende algo nuevo cada día. Nos vemos en el próximo video.